Vamos a conversar sobre Betsy Chávez, vamos a conversar también sobre Martín Vizcarra y sobre estas liberaciones que han ordenado tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial. Ya se encuentra en nuestros estudios el abogado penalista Julio Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Un placer, Perla, estar con usted. A ver, vamos a separar los dos casos porque hay motivaciones diferentes. Quiero empezar por el caso de Betsy Chávez. Correcto. A mí me llama poderosamente la atención que un fiscal que sabía que se vencía la prisión preventiva de Betsy Chávez, un día antes de que venza, ingresa una solicitud para ampliar esa medida de prisión preventiva, ¿no? O sea, no sé si se le escaparon las tortugas, no sé si lo ha hecho a propósito para favorecerla. Y claro, y luego el Poder Judicial, en vez de ordenar una audiencia inmediatamente, se toma todo un plazo de una semana para finalmente programarla y recién en esa audiencia decide extender la prisión preventiva de Betsy Chávez. Lo cierto es que estuvo una semana presa sin que haya una orden judicial que así lo indique, doctor. A ver, definitivamente estamos ante una decisión del Tribunal Constitucional que marca un antes y un después. Esto lamentablemente se había convertido en muchísimos casos en una práctica común. Es decir, solicitaba a la Fiscalía la prolongación de la prisión preventiva justo antes, en este caso lo hizo el día anterior. Hay casos donde lo hizo horas antes, porque la norma no establecía un criterio mucho más racional. Y evidentemente en la práctica, ¿qué es lo que sucedía? Lo pedían horas antes y la persona acababa estando privada de su libertad, aun cuando no se había decidido respecto a ello. Permítame detenerme aquí. Entiendo que no había una norma que lo indicara claramente, pero hay un sentido común. Si es un representante del Ministerio Público y considera que esa persona necesita seguir el proceso con una prisión preventiva, entonces hay que hacerlo con tiempo, porque de lo contrario va a pasar lo que ha pasado con Betsy Chávez. Y no solo eso, sino que ellos además tienen de forma absolutamente ordenada y estructurada en sus respectivas carpetas cuando vencen las prisiones. Es decir, no es novedoso para los fiscales qué es lo que tienen pendiente y cuándo vencerían las prisiones. Por lo tanto, lo que sucede en la práctica es lo que ya hemos conversado, creo que en alguna oportunidad. La obsesión de los fiscales por las prisiones preventivas y no la búsqueda contundente de acusaciones sólidas, de elementos de prueba contundentes. O sea, la obsesión por simplemente colgarse la medalla, yo puse presa a esta persona, en lugar de que yo llevé pruebas suficientes para una condena. Y esto es lo que tristemente ha desencadenado, no solo en este caso, sino en otros casos, que claramente se aprecie un abuso respecto a la prisión preventiva, como ya organismos internacionales han señalado que el Perú es de la lista más alta de los países que abusan de eso. Claro, porque no solamente estamos hablando de Betsy Chávez, ella es la figura conocida, estuvo haciendo esta semana una supuesta huelga de hambre que al final no era tal, pero bueno, tratando de llamar la atención sobre su caso. Pero como usted dice, esto se traslada a otros casos de ciudadanos que también están enfrentando procesos y que se han visto afectados gravemente en sus derechos por una actuación negligente del propio Estado. Porque ¿cómo es posible que el Ministerio Público no pida unas ampliaciones con tiempo, que haya gente que haya estado presa sin un mandato claro que así lo especifique, y que luego el Poder Judicial se puede demorar el Poder Judicial una semana en programar una audiencia donde se va a ver, digamos, la extensión de una medida tan importante como que una persona siga privada de su libertad? Acá está sucediendo un fenómeno singular y eso hay que reconocerlo también. El Poder Judicial tiene turno, pero tiene turno para los juzgados de primera instancia, tiene turno para las salas superiores, pero no ha establecido la existencia de un turno para la Corte Suprema. O sea, la tramitación de estos procedimientos en la Corte Suprema, con la tristemente abundancia de casos de altos dignatarios sometidos a prisiones preventivas por casos de corrupción tan grave, es algo que no se había presentado antes. Y por ende, lo que ha generado en la Corte Suprema es una carga que no estaban acostumbrados. A eso hay que agregarle las fechas. O sea, la situación de Betsy Chávez se dio más o menos en época de Navidad, por lo tanto con festivos y con una Corte Suprema que necesita el día de hoy sí mayores recursos para establecer turnos y la designación otra vez de magistrados para poder suplir estas necesidades. Estamos ante un déficit.
definitivamente de magistrados, definitivamente de operatividad para el Ministerio Público y para el Poder Judicial, y en el caso de la Corte Suprema no existe todavía designación y ampliación, obviamente, de lo que se necesita, más jueces supremos titulares. Ahora, hay que explicar bien, doctor, que esto es sobre la prisión preventiva, pero el proceso principal que afronta Betsy Chávez, que ahora tendrá que ser en libertad, es por rebelión y el golpe de Estado junto a Pedro Castillo en el 2022. Sobre ese caso todavía no hay sentencia y el Ministerio Público está pidiendo, me parece, 25 años de cárcel para ella. Eso está en trámite aún, está, entiendo yo, todavía en una etapa que se llama etapa de prueba complementaria que debe estar terminando en estas próximas audiencias, y ahí ya se va a pasar básicamente a la solicitud de la Fiscalía, una vez concluida toda la actividad probatoria, de cuál es la pena que pide, la reparación y las defensas que tendrán que alegar, y finalmente el tribunal decidir. Yo creo que ahí sí estamos próximos a que se decida. La sala presidida por el doctor Neira ha sido una sala muy tolerante, muy respetuosa de las garantías, y además ha estado sesionando 3 veces por semana de forma rigurosa. Yo creo que están siendo muy responsables en ese aspecto, y no creo yo que esto vaya a dilatarse más tiempo. O sea, ¿cree que la van a hallar responsable y que la van a sentenciar? Yo creo, ya di mi opinión, yo creo que la concepción que ha tenido la Corte Suprema del delito de rebelión es la adecuada, y por lo tanto sí es muy probable que haya una condena. Ya. Vamos a la resolución del tribunal. Dice que la dejaron indefinición de la situación jurídica de la procesada, Betsy Chávez, lo que afectó su derecho a la libertad personal. Con este documento del máximo intérprete de la Constitución, que efectivamente se ajusta a derecho, Betsy Chávez, ahora que sale libre, puede ir a cualquier embajada que tenga fin con su ideología política, es decir, izquierdista, y solicitar un asilo político, y ese asilo político, doctor, estaría plenamente fundamentado por la negligencia del Ministerio Público y el Poder Judicial. No solo eso, y mire lo peligroso, la Corte Suprema, al tramitar indebidamente el procedimiento de solicitud de prolongación de prisión preventiva, lo que ha generado es un espacio temporal en donde, como tú has señalado, Perla, claramente ella no debió estar presa porque no había orden motivada de un juez. Esto en el ámbito internacional significa una detención arbitraria. Y una detención arbitraria no solo es clarísimo, como lo ha dicho el TC, es nulo todo lo que se ha hecho al respecto, sino que además incluso podría generarse lo que tú mencionas, que se entienda que esto no es una persecución judicial, sino una persecución política. Y esto puede ser utilizado como argumento para poder solicitar ante alguna embajada que se le dé algún tipo de asilo, porque se estaría reconociendo implícitamente que no estamos ante una persona que ha sido perseguida por haber cometido un acto delictivo, sino en esencia se le ha mantenido presa indebidamente de forma arbitraria, y ella puede utilizar ello para señalar: a mí me persiguen políticamente. ¿No? A lo que hay que agregar todo lo que ha significado el juzgamiento. Ella se ha opuesto al juzgamiento, ella ha hecho básicamente huelga de hambre de una perspectiva de cuestionamiento dónde estaba recluida y cómo estaba recluida. Una pataleta, ¿no? Y yo creo que esto ha sido una puesta en escena de ella muy estudiada para en su momento poder utilizar el asilo como un argumento para eludir su responsabilidad penal. Yo le preguntaba al inicio de la entrevista, a ver, el fiscal se le escaparon las tortugas, se quedó dormido, no se dio cuenta que se le vencía el plazo, el Poder Judicial igual, la Corte Suprema, o es que todos de alguna manera han terminado beneficiando a esta señora. O sea, porque le están dando, digamos, al haber existido un trabajo tan negligente del Ministerio Público, termina favoreciéndola para que ella ahora, con justa razón, pueda salir y decir: sí, soy, como usted bien lo explica, una perseguida política. Lamentablemente la Fiscalía se ha comportado en estos casos, y no es distinto en otros que son casos de reconocimiento público como Lavallato, con absoluta negligencia, ¿no? Una lentitud que no es admisible, fiscalías que tienen recursos específicamente dados para ese tipo de casos, que no se les ha negado nada, sin embargo no tenemos sentencias condenatorias. Ahora están pidiendo incremento de presupuesto, ¿no? Y claro, el Ministerio Público, porque dice que no tienen plata para trabajar, pero sin embargo yo creo que el incremento de presupuesto debería estar relacionado a la eficiencia del trabajo en el día a día. Bueno, estamos viendo que no es así. ¿Qué se puede hacer con ese fiscal que no ha hecho su trabajo? Bueno, evidentemente lo que sucede
en el Perú es que no hay ningún tipo de sanción y esto debería ser inmediatamente investigado por la Junta Nacional de Justicia. O sea, si un fiscal es tan negligente que genera un espacio en donde se permite la arbitrariedad, siendo el garante de la legalidad, si a eso le agregamos fiscales que presentan acusaciones que se las devuelven 19 veces y después anulan los juicios, eso es negligencia pura. Y ahí debería intervenir básicamente la Junta Nacional de Justicia y establecer pues sanciones, porque estamos hablando de comportamientos que tienen un grado enorme de responsabilidad en los procesos y que hacia afuera nuestra credibilidad se ve resquebrajada. De acuerdo, por eso se le caen los juicios pues a José Domingo Pérez, ¿no? Le dice haga su investigación 19 veces, haga bien su tarea y al final Keiko termina acudiendo al Tribunal Constitucional y probablemente también le den la razón. Es que es lo más probable, porque estamos hablando nuevamente de procedimientos que se han manejado de forma arbitraria. Bien, doctor, muchísimas gracias por conversar esta mañana. ¿Ella sale en libertad completamente o Sí. se le puede dar algún tipo de medida restrictiva para que no se fugue? Bueno, tendría que solicitarlo. O sea, ese es otro proceso, otro tiempo, otra audiencia, sí, tendría otra que buena solicitarse paciencia del fiscal. y tendría que motivarse adecuadamente, ¿no? Distinto a lo que pasó, como tú ya lo mencionaste, con Vizcarra, ¿no? Eso es algo totalmente distinto. Claro, es diferente lo de Martín Vizcarra Sí, completamente, es totalmente ¿no? distinto. Lo de Vizcarra ha sido, en esencia, una decisión que comenzó mal. Porque No ya se le debió dar prisión preventiva. No se le debió dar prisión preventiva. Básicamente porque él se presentó a... ¿Por qué? Porque lo ha dicho San Martín Castro en diversas decisiones, lo ha dicho por escrito, la Corte Suprema lo ha dicho bien claro. Las personas no tienen arraigo de mayor o menor calidad, o tienen arraigo o no tienen arraigo. Ya, pero en el tema del arraigo ha habido una discusión amplia, no quiero profundizar mucho en ese tema, pero ha habido una discusión amplia por la manera como Vizcarra ha sustentado su arraigo, ¿no? Pero lo tenía. Una empresa familiar que primero era del hermano, luego pasó para la esposa es la gerente general, Pero- la esposa le da chamba, entre comillas, trabaja comillas, para el pero partido. formalmente, no, lo del partido ha sido resuelto diciendo que no es de credibilidad, pero lo otro sí, en un país donde la economía es informal, donde los emprendimientos son básicamente familiares, que le den trabajo en la familia es lo más normal. Lo que debió cuestionarse allí no es ello, vuelvo a repetir, lo que se debió cuestionar es por qué en su oportunidad, cuando recién comenzó el proceso, no se pidió prisión preventiva, por qué se espera el momento en donde yo no he juzgado a tiempo para solicitar una prisión preventiva. Ese es el problema de Vizcarra. Y además, vuelvo a repetir, el fiscal obsesionado con la prisión preventiva y debería estar obsesionado ¿con qué? Con que se llegue a condena, porque lo dice también al liberarlo a Vizcarra. Bien. La prueba respecto a su responsabilidad penal probable es elevadísima. O sea, prueba que lo vincula como autor del hecho, eso es incuestionable. Bien, doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros No, esta un placer mañana. para mí. Julio Rodríguez siendo bastante claro, ¿no?